Aparecen los tambores de la información y reaparece en la pantalla MBD Noticias en su edición central en TV Ciudad. Y está Natalia, como siempre. ¿Cómo te va, Nati? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. ¿Todo bien? Sí. En la mitad de la semana. Transitando la mitad de la semana con algunas cifras que son inquietantes, Sí. porque las denuncias contra el INAU aumentaron 127% entre 2020 y 2023 y comprenden situaciones asociadas a la violencia, a lo que se define también como hipermedicalización y la falta de respuestas de la institución. En los últimos 3 años hubo 157 informes enviados desde la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo vinculados a estos motivos. Entre otras cosas, denuncian desprotección en el sistema de INAU y falta de recursos humanos. Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y, según informó INAU, entre enero y mayo de este año aumentaron las denuncias, así como las solicitudes de permisos laborales para el trabajo de adolescentes. Quedó planteado el tema de la portada. Tendremos además informe Sí. con este tema, pero mucho más en los titulares. El ministro de Trabajo defendió ante la OIT la política económica y laboral del gobierno. El Instituto Cuesta Duarte relativizó los resultados apuntando a que el empleo no es de calidad. Una familia denunció abuso policial, maltrato, tortura e incumplimiento de protocolo tras ser detenida por una moto que no tenía luces en Maldonado. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo que la cantidad de casos de influenza está dentro de lo habitual y negó que haya saturación en los CTI. Llamó a la población a vacunarse. El PIT-CNT analizará en las próximas horas realizar un paro con movilización el próximo 27 de junio, en homenaje a la huelga general de 1973 contra la dictadura civil-militar y con reclamos laborales. Un grupo de 200 personas solicitó que desarchive la denuncia por espionaje militar hecho en democracia hasta 2005, que fue archivada por considerar que los delitos habían prescripto. El Senado argentino debate en medio de discusiones e incertidumbre la aprobación del proyecto de ley bases del gobierno, mientras que en las cercanías del Congreso hubo enfrentamientos entre manifestantes y la policía. El presidente francés Emmanuel Macron propuso ampliar la base de su mayoría liberal como respuesta a los extremismos en medio de la crisis política generada por el triunfo de la ultraderecha en las elecciones europeas. Nos pueden ver a través de la pantalla de TV Ciudad por tvciudad.uy, nos pueden seguir en vivo por YouTube y nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy y 107.7 FM. Ahora sí salimos del estudio, Martín. Y ponemos rumbo a Tres Cruces, a MBD Noticias, edición central. Anda por allí Martín Duarte, que va a compartir con nosotros y con ustedes el adelanto de su móvil. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes para todos y todas. Estamos en el Platense Patín Club, donde en algunos minutos estará comenzando este acto de campaña de la lista seregnista, encabezada por el senador Mario Vergara. Contará con la participación del precandidato Yamandu Orsi y con distintos dirigentes que están llegando desde hace un rato aquí al Platense. Mucha gente en las tribunas, así que en un ratito estaremos conversando seguramente con el precandidato Orsi y dando cuenta un poco de esta actividad política en el marco de la campaña, ya a pocas semanas de las elecciones internas. Y hoy desde estudios, con el adelanto de uno de los temas de portada, Julieta Núñez Tomás. Así es, Nati. Vamos a estar hablando del INAU y en particular en este informe que llamamos desprotección en el sistema de protección. Vamos a hablar sobre las denuncias contra este organismo que ha vehiculizado la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tiene que ver con lo que ustedes mencionaban en la portada. Esto es situaciones de violencia, de desprotección, falta de recursos humanos, falta de capacitación también. Vamos a estar hablando sobre algunos de esos problemas. ¿Cuál es en particular el déficit? ¿Cuáles son las necesidades que tiene INAU en estos momentos? Y también cuál es la reacción del directorio opositor, en este caso, con respecto a la situación de crisis del INAU. Alejandra Pico del Instituto Cuesta Duarte cuestionó los dichos del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Aristi, en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo. Recuperado todos los empleos perdidos por la pandemia y también los que venían perdiéndose en el quinquenio anterior a la pandemia. Se han constatado un incremento más de 76.000 personas ocupadas netas en 2023 respecto al año 2019. Porque si tenemos esas mejoras en el mercado de trabajo, en una economía que hoy es más rica, tenemos niveles de pobreza que son superiores a los que teníamos prepandemia.
agenda informativa, trabajo también, pero con otras características. Atención, esto se vincula con lo mencionado en la portada, porque aumentaron las solicitudes de permisos laborales para el trabajo de adolescentes y también las denuncias por trabajo infantil, de acuerdo a cifras que relevó el INAU entre enero y mayo de este año, o sea que son cifras actuales y que fueron publicadas debido a que este miércoles se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Además, el organismo anunció que se realizará una encuesta de trabajo infantil en el segundo semestre de este año que abarcará 3.000 casos. Desde enero, INAU constató la presencia de 37 niños, niñas o adolescentes menores de 15 años involucrados en 29 denuncias. Hasta mayo de este año se realizaron 903 inspecciones para detectar situaciones irregulares. En todo el 2023 fueron 1.822 las inspecciones en todo el país. La mayor cantidad de intervenciones se realizaron en Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha. En cuanto a los permisos laborales para adolescentes mayores de 15 años, INAU informó que en 2023 se otorgaron 2.168. Entre enero y mayo de 2024 se entregaron 474, pero se solicitaron 3.834 en Montevideo y 108 en el interior del país. Los rubros en los que se detectó algún tipo de trabajo infantil entre menores de 15 años fueron venta callejera, puestos de feria y comercios. Entre 15 y 17 años fueron venta callejera, areneras, comercios y gastronomía. Entre otras situaciones, lo más importante es un aumento de las denuncias, lo cual para nosotros es sumamente importante porque entonces hay una visibilización en cuanto al trabajo que realiza el organismo respecto del Contralor del trabajo infantil, laboral y del trabajo adolescente. Debemos recordar que en nuestro país el trabajo adolescente es a partir de los 15 años y son los permisos que da el organismo, ¿no? Seguimos hablando de infancias. La plataforma Infancias y Adolescencias reclamó al gobierno que difunda datos estadísticos sobre maltrato infantil para poder implementar políticas al respecto. Claro, y Fernando Olivera, que es psicólogo de esa organización, justamente dijo que la falta de datos actualizados hace que no se adquiera la noción real de la magnitud que tiene este problema. Hace mucho tiempo no tenemos cifras. La última cifra sobre trabajo infantil data de 2010 y habla de 65.000 niños en situación de trabajo infantil. Sumado a todos los efectos post-pandemia, los crecimientos de la desigualdad, crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la informalidad en varios territorios nacionales, sobre todo pensando en algunos departamentos de la frontera con Argentina, creemos que es un combo que genera mucha dificultad porque el trabajo infantil se desarrolla sobre todo en los canales informales de la economía e integra muchas veces la actividad laboral de la familia como intento de supervivencia cotidiana. ¿Está respondiendo el INAU ante algunas de las situaciones que recién fueron mencionadas? Y otras. Le preguntamos a Julieta Núñez Tomás. Bienvenida. Gracias, compañeros. Un placer estar acá con ustedes. Venimos con una noticia que no es nada feliz, es muy impactante y tiene que ver, como lo decíamos, con el aumento de las denuncias contra el INAU, en particular por desprotección en su sistema de protección. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que están bajo la órbita del INAU porque han atravesado situaciones de violencia en su vida, situaciones de desprotección en su vida con su familia, en sus ámbitos comunes, llegan al sistema del INAU en esas condiciones y sufren situaciones que tienen que ver con la desprotección y con la vulnerabilidad de sus derechos dentro del sistema que debería protegerlos o que está allí para protegerlos. Por eso son denuncias contra. Exacto, son denuncias contra el INAU, no al INAU, ¿verdad? Entonces son denuncias por el trabajo, por lo que debería hacer el INAU y está en omisión. Ese aumento representa un 127% entre 2020 y 2023. Vamos a ver en pantalla cómo fue aumentando gráficamente esta cantidad de denuncias. En 2020 hubo 11 denuncias, en 2021 16, en 2022 23 y en 2023 25, que pueden sonar como números pequeños, pero estamos hablando de que cada una de estas es una situación de vulnerabilidad, es una situación de desprotección de un niño o niña adolescente dentro del sistema de INAU.
Pero además de esto, hay un organismo encargado de revisar la situación en las puertas de entrada, que así se le dicen estos centros a donde acuden niños, niñas, adolescentes, principalmente adolescentes, en este sistema de protección, ¿verdad? De primera protección que establece el INAU. Y hay un mecanismo que es el Mecanismo Nacional de Prevención a la Tortura, que se llama así porque revisa varias situaciones que tienen que ver con el Estado, que hace un seguimiento de estos, y entre 2020 y 2023 hubo 157 oficios, así se le conocen, que son informes, recomendaciones, alarmas, alertas que hace la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, también contra el INAU, pidiendo que solucione o modifique algunas situaciones. ¿Por qué solicita estos oficios? ¿Por qué razones la Institución de Derechos Humanos? En estos últimos años, las razones tienen que ver con algunas que se han gestado en los últimos años, pero muchas de estas son problemas de larga data dentro del INAU y tienen que ver con la violencia institucional, es decir, cuando las personas que trabajan en el contexto institucional ejercen violencia contra estos niños y adolescentes, la violencia entre pares, también situaciones edilicias que ponen en riesgo la vida de quienes están allí, la falta de capacitación del personal, también las salidas no acordadas, algo que informamos que ha subido exponencialmente dentro del INAU, que es cuando sin autorización un niño, niña, adolescente sale del sistema de INAU y al salir de ese sistema se expone a una serie de riesgos que tienen que ver, riesgos de su vida, pero riesgos de explotación sexual, de explotación laboral, distintos riesgos que al estar fuera del sistema, no tiene el sistema justamente cómo protegerlo. Encierro también de niños, niñas, adolescentes que no están en situación de privación de su libertad, situaciones de encierro dentro del sistema de INAU, y también hurtos e incendios. El Mecanismo Nacional de Prevención a la Tortura ha hecho una alarma importante, por ejemplo, en 2023, por situaciones de adolescentes que tuvieron en riesgo su vida dentro del sistema que tenía que protegerlos. Si les parece, vamos a ver, porque estos oficios que llegan al INAU requieren una respuesta por parte del directorio del INAU. Vamos a ver, porque estuvimos conversando con la directora por el Frente Amplio, Natalia Argencio, dentro del directorio de INAU, cuál es la respuesta de INAU y también cuál es la postura de la oposición. Lamentablemente no estoy de acuerdo con las respuestas que se envían a la Institución Nacional de Derechos Humanos. La institución hace informes y en estos informes lo que expresa son las constataciones de vulneración de derechos en las recorridas por los centros que lo realiza el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Y refiere a déficit de recursos humanos, déficit de abordaje de salud mental, las situaciones que vengo presentando siempre de la desprotección que tiene el sistema de protección. INAU, ¿cómo responde a esto? Responde que se están implementando nuevas propuestas de abordaje, van a ingresar recursos humanos y se van a realizar mejoras edilicias. Estas cosas no se concretan. Frente a este tipo de situaciones, mi voto es discorde, o sea, no acompaño respuestas que no se acompañan a la realidad que están viviendo las infancias y adolescencias. ¿Y qué acciones o decisiones son necesarias para que esto cambie o mejore? Estuvimos conversando sobre este tema justamente. Hay un análisis que elaboraron y que elevaron técnicos de estas instituciones que muestra cuál es el déficit que tiene en este momento el INAU. Si les parece, lo comparto en la pantalla porque llega a mostrar el nivel de falta de recursos que hay justamente dentro de esta institución. Según este análisis, que fue a final de 2022, pero que todavía no se ha modificado, hay un déficit de 300 recursos humanos y de 100 recursos técnicos dentro de la institución en este momento. Además, faltaría la compra de 20 nuevos inmuebles para poder dar respuesta a quienes han ingresado en el último tiempo a este sistema. Faltan 13 refacciones para hacer que los espacios que hoy en día ocupan niños, niñas y adolescentes estén habilitados para no sufrir algún tipo de daño, algún tipo de violencia. Además, hace falta abrir 5 centros de acogimiento que darían lugar a 150 cupos. Estuvimos hablando sobre la necesidad de mantener a algunas infancias y adolescentes dentro del sistema que están yendo en este momento con sus familias porque no hay espacio para mantenerlos dentro del sistema, siendo que fue en esas familias que vivieron las situaciones de violencia. Además, falta
30 equipos territoriales de atención familiar, que se llaman ETAF, que son equipos que están en el territorio justamente atendiendo a las situaciones de violencia, y 25 ETAF en coordinación con los centros de acogimiento y fortalecimiento familiar. Es decir, quienes coordinan con esos adolescentes que ya están por fuera. Y hablamos de estos números que pueden parecer simplemente algunos números fríos, digamos, pero estamos hablando de la atención que requiere, la atención que necesitan estas infancias y adolescencias, y cuáles son las consecuencias que tiene este déficit en sus vidas. Bueno, lo hablamos también con Natalia Argencio, que nos estuvo hablando sobre el impacto que la mala atención del INAU en estas infancias y adolescencias puede generarles a estos niños, niñas y adolescentes en sus vidas. Las violencias son precursoras de alteraciones en el desarrollo. Entonces, una vez que ingresa una niña víctima, por ejemplo, de abuso sexual en la infancia, en la primera infancia puede ser también, requiere, independientemente de la edad que esté transitando, requiere tener acceso a un proceso de atención individual para que atienda la singularidad del problema que está transitando. Así es que debería trabajar el sistema de protección. Eso implica el acceso a psicoterapia, eso implica, por ejemplo, lo que brindan las ayudas extraordinarias de BPS, que son, por ejemplo, accesos a equipos multidisciplinarios para atender las situaciones del desarrollo una vez que comienzan a instalarse. Porque, digo, la capacidad que tienen, ¿no?, las infancias y adolescencias de poder generar estrategias para salir de ese daño, ¿no?, para trabajar realmente en transitar una restitución de derechos, si le damos las herramientas se puede, pero si no se le brindan las herramientas que son el acceso a estos procesos de atención, las consecuencias son realmente preocupantes y son, como decíamos hace un rato, alteraciones en el desarrollo que lo vemos en adolescentes que tienen coeficientes intelectuales muy bajos, y con coeficientes intelectuales bajos difícilmente pueda afrontar una situación de afrontar la vida adulta. Presenta Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Nos vamos rápidamente al acto de Yamandú Orsi con el senador Mario Vergara. Vamos allí a la zona de Tres Cruces. ¿Qué mirada tiene sobre ese tema? Yo creo que va a ganar el Frente Amplio con la fórmula que los Frente Amplistas elijan en el mes de junio. Nosotros acompañamos la precandidatura de Yamandú. Sabemos que Carolina tiene que estar en la fórmula, que sería la fórmula más potente que hoy el Frente Amplio podría ponerla sobre la mesa, y lo debe hacer porque la elección está reñida. Y con la fórmula que el Frente Amplio defina, vamos a hacer una gran elección nacional y vamos a volver al gobierno. Distintamente a lo que manejan las encuestas, porque las encuestas manejan distintas posibilidades en función de la fórmula. Las preguntas sobre balotaje y demás que se hacen ahora hay que tomarlas muy con pinzas, porque no es persona a persona un balotaje. Después de que está la fórmula, va todo el Frente Amplio, vamos todos y todas atrás de esa fórmula, y esa es la garantía del triunfo. Bueno, la cuerda de tambores que está en estos momentos aproximándose aquí al Platense Plantín Club. Bueno, estábamos escuchando la palabra de Mario Vergara, muchos dirigentes que se están acercando en estos momentos, y bueno, va a empezar la parte artística con la murguera en algunos minutos aquí en el Platense. Presentó Antel Empresas. ¿Tenés Antel? Tenés un socio para hacer crecer tu negocio. Y ahora, desde Estudios otra vez cambiamos de tema, porque este jueves la mesa representativa del PIT-CNT va a analizar los pasos a seguir en materia legal, la estrategia legal a propósito de lo que se conoció por las filtraciones de los chats entre el presidente Luis Lacalle Pou y su ex custodia personal Alejandro Astesiano, vinculado al seguimiento al presidente de la central sindical, Marcelo Abdala. El secretariado ejecutivo de la central sindical decidió pedirle una reunión a la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero, para conocer detalles de la investigación de este caso. En otro orden, este jueves también se va a analizar la realización de una posible movilización con paro parcial el jueves 27 de junio, en homenaje y recuerdo de la huelga general de 1973 organizada contra la dictadura civil-militar.
La plataforma reivindicativa para ese día también podría incluir el reclamo de más empleo y el rechazo a lo que se define como cierre de empresas, precarización laboral y pérdida de derechos. Además, se haría énfasis en la defensa de las libertades públicas e individuales y en el repudio a la represión ejercida contra los sindicatos marítimos la semana pasada en las afueras del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Aristi, habló en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo que sucedió hoy, este miércoles, en Ginebra, Suiza, y defendió la política económica y laboral del gobierno. Claro, porque dijo que se recuperaron empleos y que en algunos sectores el salario real superó los niveles del año 2019, pese a la pandemia y también a la sequía. Hemos recuperado todos los empleos perdidos por la pandemia y también los que venían perdiéndose en el quinquenio anterior a la pandemia. Se han constatado un incremento más de 76.000 personas ocupadas netas en 2023 respecto al año 2019. En el primer cuatrimestre de este año, el promedio de la tasa de desempleo es de 8,7% y la tasa de actividad y de empleo se encuentra a niveles de 2015-2016. Las referidas adversidades no impidieron al gobierno aplicar programas de empleo, poniendo foco en los jóvenes, personas con discapacidad, mujeres y mayores de 45 años. Tampoco ha impedido que el gobierno apueste a la formación profesional de los trabajadores, poniendo énfasis en la culminación de la educación media, alfabetización digital y tecnología de la información. Con el apoyo de OIT hemos construido el sistema de información del mercado laboral, el cual reúne datos provenientes de diferentes organismos del Estado, los cuales están disponibles tanto para la academia, actores sociales, como para la ciudadanía toda. En otro orden, se ha reducido la informalidad, bajando de un casi 25% en el periodo 2015-2019 para ubicarse actualmente en 21,3%. Otra campana, en este caso el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Desde allí cuestionaron lo que dijo el ministro Aristi, que recién repasamos, e hicieron foco en la pobreza, que está más arriba en comparación con el nivel del año 2019. La economista Alejandra Pico aseguró que el empleo recuperado no es de calidad y que en los años 2020, 2021 y 2022 hubo pérdida de salario, lo que llevó a que no se revierta el aumento de la pobreza. Hoy nos encontramos con una cantidad de ocupados mayor a la que teníamos prepandemia y en 2023 en el promedio el salario real estaría llegando al nivel promedio que tenía en 2019. De cualquier manera, esa foto punta a punta no muestra lo que pasó en el medio, donde hubo una importante caída de salario real y en cuanto a la generación de empleo, nosotros en lo que venimos insistiendo es en torno a la calidad del empleo, que tiene que ver con la formalización, pero también con otros aspectos como la estabilidad del empleo y en particular los ingresos que uno obtiene por el trabajo. Me parece que estos puntos son bien relevantes, sobre todo para explicar por qué, si tenemos esas mejoras en el mercado de trabajo, en una economía que hoy es más rica, tenemos niveles de pobreza que son superiores a los que teníamos prepandemia, algo que sucede en Uruguay, en algunos países puntuales, pero no en el resto de países de la región, donde en indicadores sociales como la pobreza ya se volvió a los niveles prepandemia. Y el economista Ignacio Muncho dijo que el próximo gobierno deberá hacerle frente a un contexto internacional económico desfavorable. Sí, durante una actividad del Centro de Estudios CERES en la que se presentó un dispositivo diseñado para optimizar el gasto público, Muncho dijo que es un desafío para Uruguay conseguir estrategias que permitan sostener y mejorar el crecimiento. En un contexto justamente internacional que no va a ser un empuje significativo para el país. Históricamente, nos guste o no, siempre los vientos de afuera son relevantes para la economía uruguaya y determinan parte de nuestra suerte en el corto plazo. Tengamos claro que para los próximos años no vemos un empuje fuerte de viento que venga por buenas condiciones financieras internacionales o por buenos precios de alimentos, tampoco un gran empuje regional. Hay mucha incertidumbre en lo que está pasando en Argentina
la economía brasileña se ha enfriado. Muncho dijo que no se puede aumentar la carga impositiva y llamó a priorizar la inversión en primera infancia, vivienda, educación e investigación y desarrollo. Además, destacó un modelo de inteligencia artificial desarrollado por Ceres y presentado a los partidos políticos en el contexto de las elecciones, orientado a optimizar el gasto público. Tuvimos que analizar más de 800 cometidos de oficinas del Estado, ver dónde se duplican, ver qué similitudes tienen, ver si se puede ahorrar recursos unificando tareas, sistematizando la producción de servicios públicos, que ahí es donde tenemos una agenda pendiente importante como país para poder avanzar. Y el expresidente José Mujica también expresó preocupación con respecto a la situación económica durante el próximo periodo de gobierno y por ende llamó a pensar en una estrategia de desarrollo que tenga en cuenta la importancia del sector agropecuario. Además, advirtió que muchas veces las promesas que se hacen durante la campaña no incluyen la forma de financiar propuestas económicas. Hoy abro el diario. Fulano de tal quiere una cárcel de máxima seguridad. Mengano de tal quiere hacer un ministerio que se encargue además de la justicia. La otra quiere que se emplee cada liberado, hay 15 por día. En 100 días son 1.500. Macanudo. Está todas buenas intenciones. Yo no juzgo. No quiero jugar a nadie. Pero baja un poquito. ¿Con qué lana? Acá tenemos una discusión previa. ¿De dónde sacamos los recursos? Tenemos que discutir cómo vamos a andar la economía, porque creciendo al 1, el 2%, no tenemos plata para bancar eso. Entonces, si queremos ser solidarios, y hay que hacerla, y yo creo que hay que privilegiar a los niños pobres, tenemos que discutir cómo hacemos con la economía. ¿Y qué me dicen de la economía? Pues la visión del sistema político llega a Río Santa Lucía. Pero cada $10 que entran en este país, o es carne que vendemos, o es celulosa, o es arroz, o son lácteos. De eso vivimos. La política económica tiene que tener una política agropecuaria. ¿Qué voy a hacer con la carne? ¿Cómo voy a incrementar? Tengo los mejores productores de arroz que compiten con Estados Unidos. Tengo que entender eso. Nadie habla de eso. Y el precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado dijo que el gobierno avanzó en políticas sociales y demostró no estar atado a ideologías ni a sectores específicos. Dijo que si llega a la presidencia de la República aplicará un plan denominado Familia tendiente a abatir la pobreza infantil a cambio de la inversión de $200 millones. La única cifra en estas 300 propuestas que hay es la cifra que más nos motiva. Donde este gobierno avanzó como pocos en políticas sociales, como pocos. Demostramos que las políticas sociales, como le dije hoy, no tenían ni dueño ni ideología, solo le faltaba voluntad política. Y lo vimos en el MIDES, con levantando los topes de las asignaciones familiares para que no le quitaran la tarjeta a los que empezaron a trabajar, lo vimos en los bonos crianza, lo vimos en el saneamiento, lo vimos en el plan de asentamiento, lo vimos en los regímenes de adopciones, lo vimos en cada una de las diferentes facetas de las políticas sociales. Este gobierno estuvo siempre a la vanguardia, empujando, llevando siempre un poco más. Y bueno, y lo vimos también cuando en las últimas rendición de cuentas este gobierno puso $50 millones para primera infancia y $22 millones por primera vez para salud mental y adicciones. Y que en octubre y noviembre vamos a definir mucho más que 5 años para adelante. Vamos a definir el rumbo que toma el Uruguay. Vamos a la zona de Tres Cruces, al acto de Yamandú Orsi junto a Mario Vergara. ¿Dónde está nuestro compañero Martín Duarte? Así es, compañeros, acaba de llegar el precandidato Yamandú Orsi. Vamos a estar conversando unos minutos con él, con el resto de los colegas en esta actividad que, decíamos, ya ha comenzado hace algunos minutos con la parte artística y ahora, bueno, va a estar haciendo uso de la palabra Yamandú Orsi. Ir afinando las propuestas. La gente lo que más le preocupa es la seguridad,
el empleo, la economía. ¿Cómo va a encarar los últimos 15 días de campaña el Frente Amplio, su precandidatura en particular, en esto que queda? Bueno, con el mismo entusiasmo con el que venimos, con un entusiasmo recargado por lo que uno va encontrando en el territorio, que es la alegría del militante de reencontrarnos y de asegurarnos una fila india larga que nos permita la victoria, y por otro lado el simultáneo con eso, el dolor de una sociedad que tiene sus problemas y que lo siente. Entonces, en esa combinación de comparar, de mostrar cómo está la realidad y lo que nosotros nos proponemos al futuro, se delinea la campaña de cara a octubre. Por supuesto, con esta primera instancia donde, en una elección que no es obligatoria, el ciudadano tiene la oportunidad de resolver en cada partido cuál es el candidato sin necesidad de adherir a ningún partido. Es una elección secreta donde la gente va o no va, pero nosotros queremos que vaya mucho Frente Amplio. Por si recién le consultaba a Vergara a propósito de un tema que se ha instalado más por parte de la oposición, del oficialismo en este caso, que tiene que ver quién lidera la fórmula y las posibilidades que puede tener el Frente Amplio en una contienda con Álvaro Delgado. De hecho, la precandidata Carolina Cose emitió un video hace algunas horas haciendo referencia a que ella está capacitada para ganar en el caso de que quede primera en la fórmula. ¿Qué mirada tiene usted sobre el tema? No tengo duda que los compañeros frente amplistas que están asumiendo la responsabilidad están todos preparados y formados, Andrés, Carolina o yo, como para hacernos cargo de todo esto, incluso de triunfar. No sé si es Álvaro Delgado lo que será. A mí, de verdad, lo que me importa es la propuesta del Frente y que genere la adhesión popular que nos lleve al triunfo. No tengo ninguna duda que los compañeros que estamos ahí tenemos todas las ganas y las condiciones como para ganar la elección. En ese sentido, se ha hablado entre los comandos que la fórmula deba salir la misma noche del 30. Yo creo que ya es un hecho. Ya es un hecho el Frente. Hoy escuché a Fernando Pereira, cada vez está más claro, porque ahí sí la fuerza política tiene mucho para decir. Creo que está claro. Gracias. Bueno, compañeros, sí, comenzó a actuar la murga y bueno, comprenderán que el sonido ha copado un poco aquí el Platense. Teníamos algunas breves declaraciones del precandidato Yamandú Orsi, bueno, haciéndose presente, y más adelante va a estar la parte oratoria aquí en el Platense. Gracias, Martín y equipo. Les contamos, cambiando de tema, que integrantes de una familia denunciaron abuso policial, maltrato, tortura e incumplimiento de protocolo tras una detención provocada por circular en una moto sin luces en el departamento de Maldonado. La familia denunció el caso en la Fiscalía y sus integrantes detallaron las agresiones sufridas tanto afuera de su domicilio como en una comisaría. Ahí nosotros nos llevan todos detenidos, o sea, todos pasados, no nos dijeron el motivo de detención, no nos leyeron nuestro derecho. Ahí nos esposan, a mi padre lo agarran del cuello, básicamente lo estaban ahorcando, y él, para tratar de poder respirar, intenta meter la mano por abajo del brazo del policía, y ahí el personal republicana agarra y le abre, le pone el brazo hacia atrás y le abre las piernas. Ahí hasta el momento está todo bien, porque en realidad las torturas que nosotros sufrimos no fueron acá, en mi domicilio. Ellos sabían perfectamente que había cámara acá. Por eso en el video se ve clarito que el personal de investigación visualiza en todos los alrededores a ver si había cámara, porque ellos sabían que habían hecho mal procedimiento. A mi hermano se le acerca el funcionario policial de gorrita y vestimenta oscura, le pega un piñazo, todo esto estábamos esposados, le pega un piñazo en la cabeza, él ahí para intentar, en legítima defensa, para intentar apartarlo, le pega una patada. En la grabación de la cámara de seguridad de la comisaría tiene que estar, que es lo que estamos solicitando en Fiscalía. Ahí lo agarra el personal de investigación, lo pone contra un filo de la pared de la comisaría en patio, y le pone la rodilla en la sien. Le pone la rodilla en la sien y él empieza a perder demasiada sangre, mucha sangre. Y básicamente estaba muy blanco, o sea, nosotros ya lo veíamos que no estaba bien. Y ahí el mismo funcionario policial le empieza a pegar varias pataditas así de rodilla en la sien. Y ahí fue cuando él agarra con los dos dedos y se la pone en los orificios nasales y se los hincha para arriba. De forma que él como que básicamente, no sé, como que estaba fingiendo, y él, obviamente, nosotros, ¿qué vamos a pensar?
Un grupo de 200 personas le solicitó al fiscal Alejandro Machado que desarchive la denuncia por espionaje militar hecho en democracia hasta el año 2005, que fue archivada por el fiscal Enrique Rodríguez por considerar que los delitos habían prescrito. Sí, el activista Raúl Olivera dijo que la petición se basa en la interpretación jurídica de que justamente la prescripción de los delitos recién se va a producir en 4 años. El tema que yo en el año 2011, 2012, cuando el Archivo General de la Nación hizo que los archivos Berruti, los llamados archivos Berruti, fueran establecieron que estaban reservados por 15 años. Yo en aquel momento, a partir del Observatorio Luz Ibarburu, inicié un pedido tratando de que eso se modificara porque consideraba que era ilegal en función de que existía una ley de acceso a la información que se debía respetar. El Archivo General de la Nación me dio la razón y en el 2017 me notifican que podía acceder a esos archivos. Razón por la cual la cuenta que sacó la Fiscalía en un momento, desde el 2005, desde 10 años de prescripción que habían prescrito en el 2015, en realidad estos delitos que lo confirmó el Parlamento y después lo confirmó la propia Fiscalía, en realidad prescriben en el 2027. Fernanda Aguirre, secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, también firmó la petición y relacionó el espionaje denunciado con hechos recientes. Justo surgen a la luz pública nuevos hechos del mismo tenor, ¿no? De espionaje en democracia, que bueno, que no estaba dentro de lo previsto para la entrega de esta iniciativa y sin embargo nos encontramos con nuevos acontecimientos que van en la misma dirección, como es el espionaje que se le hizo al compañero presidente del PIT-CNT, ¿no? Otro asunto. Este martes el Senado aprobó por unanimidad la adhesión de Uruguay al Tratado de Cooperación en materia de patentes, mecanismo por el cual se simplifica el proceso para patentar inventos. El abogado especialista en patentes, Juan Banrell, dijo que esta adhesión no impactará en el número de patentes registradas y consideró que no todas las industrias vinculadas hicieron un estudio consciente de los efectos futuros de esta adhesión. Es una exigencia internacional que Uruguay recibe en el caso de querer adherir a ciertos grupos o bloques económicos. Ya sea un tratado de libre comercio con algún país, que cuando se habló con la eventualidad de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, el PCT estaba dentro de los tratados que Uruguay eventualmente tenía que hacer los mejores esfuerzos o adherir. El tratado beneficia al inventor, ya sea una empresa o sea un inventor particular, porque primero simplifica el sistema, uno presenta una solicitud en una oficina, en este caso sería la oficina uruguaya, y después tiene 30 meses para ampliar esa patente. Consultado acerca de si esta adhesión impactará en un aumento de la cantidad de patentes, el abogado señaló: cifras del año 2022, en el mundo se pidieron 3,5 millones de patentes, en Uruguay se pidieron 560. La experiencia regional es que no aumenta tanto. La votación para adherir al tratado fue unánime en la Cámara de Senadores, luego que el proyecto hubiera fracasado en 4 periodos parlamentarios. El tema de las unanimidades a mí me llamó la atención. Realmente me llamó la atención que hubiese unanimidades porque había partidos, puntualmente en el Frente Amplio, que había posiciones dispares con respecto a la eventualidad de la adhesión al tratado. No tengo del todo claro que las cámaras hayan hecho un estudio tan consciente del impacto que puede tener sobre todas las cámaras. Sé que la Cámara de Laboratorios Nacionales la ha hecho, la Cámara de Agrofitosanitarios también la ha hecho. No tengo tan claro que sepan las otras cámaras el impacto que puede tener la adhesión a este tratado. Otro asunto. El ministro de Ambiente, Robert Bouvier, informó que se avanzó en el proyecto de decreto para aumentar las multas a empresas que incumplan la normativa ambiental. Bouvier abordó este tema en una reunión con el presidente Lacalle Pou y adelantó que hay acuerdo para que las sanciones lleguen hasta 100.000 unidades reajustables. Ayer tuve reunión con el presidente, avanzamos en algunos temas, como es el proyecto de decreto de aumento de sanciones. Ahí conversamos con el presidente, estuvimos de acuerdo en los puntos centrales, hay que hacer algunos ajustes que después los comunicaremos.
¿Qué tipo de modificaciones, por ejemplo? No, simplemente de rangos y demás, pero bueno, ya lo comunicaremos, pero lo importante en lo concepto principal, que es el aumento del rango de sanciones, estamos de acuerdo. Va a ser un decreto que a partir de que se promulgue, obviamente ya va a estar operativo. ¿Y ya le han notificado a las empresas los cambios que va a haber a partir de ahora? No, porque no lo tenemos instrumentados, lo conversé ayer con el presidente y bueno, vamos a hacer las modificaciones que nos solicitó y vamos a presentarlo. ¿En cuánto aumentan las sanciones? Por ejemplo, ¿en cuánto aumentan las sanciones? Bueno, van hasta 100.000 unidades reajustables, pero bueno, prefiero hacer los ajustes y después anunciar realmente cómo quedó pronto. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de Argentina y vamos por partes porque ha ocurrido y está ocurriendo de todo a esta misma hora. El Senado está debatiendo la aprobación de la Ley Bases, una de las leyes más emblemáticas del gobierno de Milei, que ha perdido muchísimos artículos en toda la discusión y por lo menos en la negociación que ha tratado de hacer el gobierno con otras fuerzas políticas. Aparentemente estarían los votos y la decisión la tendría, o el último voto, la vicepresidenta Victoria Villarruel, pero todavía falta mucho y se espera una sesión maratónica. Mientras tanto, en las afueras, bueno, se dieron una serie de incidentes entre manifestantes y la policía, que reprimió con gases lacrimógenos, con balas de goma, con carros hidrantes, y también los manifestantes lanzaron bombas molotov, piedras, incendiaron varios autos. Hay 5 diputados que están internados, que participaban en la marcha precisamente con problemas por los gases lacrimógenos. Toda esta situación enmarcada, bueno, en una jornada donde además el presidente Milei está participando de un evento internacional de liberales que tuvo el apoyo de Elon Musk y dijo que no deberían extrañarse de que tiren un muerto sobre la mesa. Esto en relación obviamente a la situación que se estaba viviendo en las calles de los alrededores del Congreso de la Nación. El PIT-CNT emitió un comunicado, una declaración solidarizándose con los trabajadores argentinos en lo que entiende es la legítima defensa de los derechos que pretenden ser conculcados por el gobierno de Javier Milei. Miles de manifestantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales se habían concentrado desde temprana hora en el Congreso para expresar su rechazo a la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el proyecto estrella del presidente Milei, que obtuvo luz verde a su paso por la Cámara de Diputados. Los choques con los agentes antidisturbios se intensificaron alrededor de las 15:30 horas, cuando varias personas rompieron el perímetro vallado que resguarda los accesos al Congreso, cuando miembros del Cuerpo de Infantería de la Policía hicieron frente a las cargas de un grupo de encapuchados que lanzaron piedras, botellas y bombas molotov, y las fuerzas antidisturbios recurrieron al uso de camiones hidrantes, gases lacrimógenos y efectivos motorizados. Los manifestantes que estaban marchando de manera pacífica retrocedieron y dejaron un espacio abierto entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes violentos que utilizaron parte del mobiliario urbano y los vehículos estacionados como escudos, incluso incendiando uno de ellos. Al tomar conocimiento de los hechos violentos a las puertas del Parlamento, el bloque opositor peronista Unión por la Patria propuso interrumpir el debate para que una comisión de senadores de todos los bloques saliera y tomara conocimiento de lo que estaba sucediendo en los alrededores, aunque la propuesta fue rechazada por la mayoría. 5 diputados que participaban en la marcha debieron ser hospitalizados tras verse afectados por el gas pimienta empleado por la policía y debieron ser trasladados al Hospital Oftalmológico Santa Lucía de Buenos Aires, donde ingresaron con convulsiones e irritaciones en el rostro. Y obviamente que las elecciones europeas provocaron un remesón a nivel de todos los países que integran la misma a partir del triunfo de la ultraderecha en la mayor cantidad de países. Y en Francia particularmente, donde el presidente Macron anunció elecciones anticipadas, se produjo un cisma también a nivel del Partido Republicano, el partido que llevó a la presidencia a Jacques Chirac, por ejemplo, y a Sarkozy, porque Éric Ciotti, su líder, dijo que se iba a aliar con la ultraderecha, rompiendo una tradición que hasta ahora se venía manteniendo por la derecha tradicional francesa y que era la de no alinearse en ningún caso con los ultras. Todo esto en un contexto muy complejo para el presidente Emmanuel Macron, que dijo que hay que ampliar la base democrática para hacer frente al avance del partido de Marine Le Pen.
El comité político del partido Los Republicanos votó por unanimidad destituir a su líder Éric Ciotti, según lo anunció la diputada Annie Genevard, quien sostuvo que la bancada presentará candidatos al público francés con claridad e independencia en las elecciones anticipadas convocadas por el presidente Emmanuel Macron, con primera ronda el próximo 30 de junio y segunda vuelta el 7 de julio. Soy y seguiré siendo el presidente del partido, replicó Ciotti en una publicación de la plataforma X, en la que calificó la decisión del comité de flagrante violación de los estatutos y que se trata de una acción ilegal y nula. Durante años los republicanos, un partido que llevó al poder a presidentes como Nicolas Sarkozy y Jacques Chirac, se ha visto en una especie de encrucijada política entre los centristas de Renacimiento, el movimiento del presidente Emmanuel Macron y la extrema derecha desde 2017, y sus líderes han luchado por trazar un rumbo independiente, a veces aliándose con el gobierno minoritario de Macron para aprobar leyes claves y en otras ocasiones amenazando con mociones de censura. De concretarse, sería la primera vez que en Francia un partido de la derecha tradicional rompe el llamado cordón sanitario para unirse al ala más radical de esa ideología política, un paso que causó una crisis interna en la bancada y sacudió a la política francesa. El plan propuesto por Estados Unidos aparentemente va rumbo al fracaso y no hay solución de continuidad para esta situación. Mientras tanto, en la frontera entre Líbano e Israel se producen los peores ataques desde el 7 de octubre y el intercambio de ataques entre Israel y Hezbollah, el grupo chiita que ataca desde el sur del Líbano, y hoy tuvo su mayor intensidad con 170 cohetes que fueron lanzados en 3 tandas desde el sur del Líbano, llegando al punto más lejano de la frontera desde que comenzaron los intercambios, lo que hace pensar que en cualquier momento también esa zona vuelva o pase a ser una zona de conflicto. Esto fue en respuesta a la muerte del principal líder de Hezbollah en el sur del Líbano. La escalada entre el ejército israelí y Hezbollah en la frontera con el Líbano gana en intensidad y violencia en las últimas semanas, transformándose en una guerra de baja intensidad, luego que la milicia libanesa lanzara en la mañana de este miércoles su mayor ofensiva con cohetes contra el norte de Israel. El grupo chiita ha lanzado 170 cohetes en 3 tandas, activando las alarmas en distintos puntos, incluida la ciudad de Tiberías, a más de 60 kilómetros y a orillas del mar de Galilea, en el ataque que ha llegado más lejos de la frontera desde el inicio de la actual escalada hace 8 meses. Los proyectiles han sido interceptados por los sistemas de defensa israelíes en su gran mayoría y no se ha informado de víctimas, mientras Hezbollah asegura que tenían como objetivo puestos militares y una fábrica militar, en respuesta al asesinato este martes de uno de sus mandos, Abu Taleb Abdullah, el líder de mayor rango en el Líbano, y otros 3 milicianos. El jefe del Consejo Ejecutivo de Hezbollah, Sayed Hashem Safeidine, advirtió este miércoles que aumentará la intensidad de sus operaciones contra Israel, advirtiendo que la respuesta del grupo será aumentar la intensidad, la fuerza y la diversidad de sus operaciones. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Estamos redondeando el primer bloque de hoy. Pero hay más después de la pausa. Bueno, segundo bloque en MB Noticias. Agenda de la salud para empezar este segundo bloque, porque justamente la ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo que la cantidad de casos de infecciones respiratorias está dentro de lo normal y que por ahora no ha habido saturaciones a nivel general en camas de CTI. Agregó que por el momento se suministraron 440.000 vacunas contra la gripe y aclaró que hay dosis disponibles, por lo que llamó a la población a vacunarse para que la situación se mantenga bajo control. Las infecciones respiratorias han aumentado, como es lo esperable para esta época del año, lo que lo han hecho un poco antes de lo que es habitualmente. ¿Hay nuevos virus? No, no hay nuevos virus, son los virus que se han detectado en los años anteriores y que, bueno, que por ahora están, son esos los virus que tenemos y están, lo que sí, con un pico un poco anterior a lo que se esperaba. Nosotros todos los días recibimos el estado de situación, el porcentaje de ocupación de camas de CTI y no tenemos en realidad áreas del país en las cuales haya un 100% de ocupación, o si hay alguna es esporádicamente y muy por corto tiempo. O sea que no podemos hablar de saturación. Que el sistema de salud está más exigido, sí,
está más exigido y por eso es que pedimos que la gente se vacune. El número de vacunaciones es más o menos el habitual para todos los años. Tenemos 440.000 dosis dadas aproximadamente y habitualmente se vacunan entre 400.000 y 500.000 personas. Lo que nosotros teníamos esperado, teníamos la esperanza de que este año se vacunen más. O sea que todavía estamos a tiempo, todavía podemos darle un impulso a la población para que realmente se vaya a vacunar y aumentar esas cifras más. Otro tema, la operadora de contenedores Orbiplus se retira del puerto de Montevideo y asegura que a Terminal Cuenca del Plata, la empresa mayoritaria del puerto, no le interesa negociar. Claro, la empresa que se retira dice que cambiaron las condiciones para el acceso, el ingreso de las cargas a partir de la extensión de la concesión de la terminal justamente de contenedores a TCP, mencionada recién por Natalia, que mayoritariamente es controlada por la empresa multinacional Catunasi. La empresa Orbiplus, sociedad anónima, parte importante del grupo de logística marítima Mediterranean Shipping Company, notificó a la Administración Nacional de Puertos que entregará el área de la que es permisaria, según publicó La Diaria. Su contrato vence el 1 de agosto de este año, pero aseguraron que la empresa ya no está operando y abandonarán Uruguay una vez que la ANP confirme que le fue entregada el área de depósito. El principal motivo para salir del país es que TCP cambió las condiciones para el ingreso de cargas, según publicó La Diaria. A su vez, indicó el mencionado medio que a pesar de los intentos a la terminal portuaria, de la que es socio mayoritario el Grupo Vega Catunasi, con un 80%, no les interesa negociar. Fuentes de la empresa resaltaron que desde la ANP, socio minoritario de TCP con un 20%, tampoco obtuvieron respuestas. En la carta enviada a ANP, a la que accedió La Diaria, la empresa amplía y detalla los motivos. En primera instancia, destaca la situación monopólica en la que a raíz de las decisiones, nueva reglamentación y normativa adoptadas por la ANP, ha quedado el puerto de Montevideo en lo referente a la operativa de contenedores. Por otra parte, la empresa señaló que en reiteradas oportunidades le planteó a la ANP la necesidad de adaptar el canon a pagar en el área que utiliza, dado que el precio no resultaba acorde a la actividad que prestaba, el precio del mercado e incluso a lo que pagan otros operadores en competencia directa dentro del puerto de Montevideo. Lo único que recibimos fueron negativas de todo tipo por parte de la ANP, señaló la empresa en el mensaje. Otro asunto. El presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, dijo que todavía es temprano para precisar el nivel, el porcentaje exacto de descarte de firmas de las que se presentaron para habilitar el plebiscito sobre aspectos previsionales. Si bien en este momento la cifra supera el promedio habitual, Penco dijo que es necesario esperar al final de la verificación, que se hace en grupos de 3 personas, 2 vinculadas a los partidos políticos y una persona en representación de la campaña de recolección de firmas. Si bien las causas de descarte son variadas, más de la mitad de los rechazos es por falta de coincidencia con la firma de la credencial. Yo diría que sí, en principio, aunque también hay un número importante de datos incompletos, pero también ese número es equívoco, por lo menos por ahora, porque lo que se hizo en el momento en que se recibieron las papeletas, se numeraron todos los espacios que contenían las papeletas para recoger las firmas, incluso aquellos en los que esos espacios no habían sido completados con los datos y la firma correspondiente. Según Penco, a diferencia de otras iniciativas populares, esta se está verificando en medio de un proceso electoral, lo que puede elevar el debate. Sin embargo, la Comisión Nacional tiene el derecho a recurrir ante dudas. Lo que los proponentes pueden realizar, si están en desacuerdo con la resolución adoptada por las parejas de funcionarios, digo las parejas porque cuando no hay coincidencia, por ejemplo, entre los miembros de distintos partidos, que conforman esas parejas, pasan a otra pareja diferente. Ahora, cuando hay acuerdo, ya sea para aceptar o para rechazar, en principio pasan las adhesiones a uno u otro grupo clasificatorio. Pero los proponentes de la iniciativa van a tener siempre derecho a recurrir esa resolución y será en última instancia la Corte Electoral la que resuelva. Hasta este martes, la Corte Electoral aceptó 181.121 firmas y rechazó 61.518, poco más de la mitad por falta de coincidencia con la credencial. Ya casi despedida, nos queda el pronóstico del tiempo. Nos queda el pronóstico del tiempo con algunos datos a tener en cuenta, porque se viene el viento y después la lluvia. Claro.
Mañana jueves 13 de junio va a estar nuboso y cubierto y además se pronostican fuertes vientos. La mínima será de 18 y la máxima seguirá en 23. Viento igual a jueves, lluvia igual a viernes, 14 de junio, el peor de los 2 días que estamos repasando en el pronóstico de hoy, porque habrá precipitaciones en Montevideo y sus cercanías, con viento y también con bancos de niebla. Mínima de 13 grados para ese día, pasado mañana, y máxima de 21 grados. Bien, bueno, ya vendrán tiempos mejores. Bueno, quizás sea el final de este ciclo de temperaturas un poquito más elevadas o más altas que las habituales para esta época. ¿Quién sabe? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que viene el lado B ahora, enseguida, en minutos en la pantalla de TV Ciudad. Y 3 certezas más. 8 de la mañana, mañana tempranito, primer turno informativo de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad, 13 horas segundo turno, y nosotros reaparecemos 18:55. Hasta entonces. Que pasen bien.